El 21 de octubre de 2015, los noticieros del Ecuador y del mundo interrumpieron su programación con una noticia devastadora. Ha muerto Paulina Tamayo, la grande del Ecuador. Las portadas se tiñeron de negro, las emisoras guardaron silencio, y miles de fanáticos se reunieron frente a sus pantallas con el corazón destrozado. Durante horas, el país entero pareció congelarse. Las lágrimas corrían. Las calles se llenaban de flores y las redes sociales se inundaban de mensajes de despedida. Todo indicaba que una era había llegado a su fin. Pero entonces, algo inexplicable comenzó a suceder. A pesar de los informes oficiales, miles de personas aseguraban que Paulina Tamayo no había muerto. Vecinos, seguidores, artistas, todos coincidían en algo imposible de ignorar. Había ocurrido un milagro, una energía, una presencia, algo que nadie podía explicar con palabras. Ella sigue aquí, afirmaban muchos. No ha muerto. No puede morir. Y así nació el misterio que dividió al país. ¿Era verdad la noticia o Paulina Tamayo había vencido a la muerte? En este video descubrirás qué hay detrás del milagro que conmocionó al Ecuador. La historia real de una mujer que desafió la adversidad, la fama y el destino, y que hoy sigue viva en un modo que nadie puede explicar. Quédate hasta el final para conocer el desenlace más inesperado. Un final que te hará replantear lo que significa realmente estar vivo. Dale like, suscríbete y acompáñame en esta historia donde la muerte no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Mucho antes de convertirse en la grande del Ecuador, Paulina Tamayo fue una niña de mirada viva y sueños imposibles. Nació el 14 de abril de 1965 en Quito, en el corazón de una familia sencilla, donde el amor por la música era tan fuerte como la necesidad de sobrevivir. Su madre, María Luisa Ceballos, era una mujer trabajadora que, entre sacrificios y canciones, le enseñó la primera gran lección de su vida. Nunca dejes de cantar, aunque el mundo te diga que te calles. Desde pequeña, Paulina parecía tener un destino distinto. A los 7 años, mientras otros niños jugaban en la calle, ella subía a los escenarios improvisados de las fiestas populares. Su voz dulce y firme llamaba la atención de todos. Pronto, el legendario actor Ernesto Albán la invitó a formar parte de su compañía teatral. Aquella oportunidad marcó el inicio de un camino lleno de luces y sombras. Los años siguientes no fueron fáciles. La escena musical ecuatoriana estaba dominada por hombres, y una joven que quería cantar pasillos y albazos no era tomada en serio. Le cerraron puertas, la humillaron, y más de una vez le dijeron que la música no da de comer. Pero Paulina tenía un fuego interior que no conocía el miedo. Viajaba con su madre de pueblo en pueblo, cantando en ferias, plazas y mercados, sin micrófono, sin orquesta, solo con su voz y su fe. Había noches en las que dormía en terminales de autobuses o en casas prestadas por gente que, conmovida, le ofrecía un techo. Pero incluso en esos momentos de desesperanza, su espíritu seguía intacto. Decía que cada escenario, por humilde que fuera, era una bendición. Su sueño era claro, que un día su voz se escuchara en cada rincón del Ecuador, que su música hablara por aquellos que nunca tuvieron voz. A los 15 años grabó su primer disco de manera artesanal. Vendía los ejemplares ella misma, puerta por puerta, entre los barrios de Quito. Aquellas canciones, sencillas pero honestas, comenzaron a resonar entre la gente del pueblo, que veía en ella algo distinto. Una artista que no solo cantaba, sino que vivía lo que cantaba. En los años 80, Paulina empezó a aparecer en programas de radio y televisión locales. Su carisma y su humildad conquistaban corazones. No tardó en ganarse el título de La Voz del Pueblo. Y mientras otros buscaban fama, ella buscaba conexión. Su objetivo no era ser admirada, sino ser escuchada. Cada éxito le costó sudor, lágrimas y resistencia. Había momentos en los que pensó en abandonar, pero la música, esa fuerza invisible que la acompañó desde niña, siempre la devolvía al escenario. Decía que cantar era su forma de respirar. Años más tarde, cuando el público la conocía como la grande del Ecuador,
Todavía recordaba aquellas madrugadas en que su madre le decía: «Cuando cantes, no lo hagas por ti, hazlo por todos los que no pueden». Esa frase se convirtió en su brújula, porque más allá del talento, lo que definía a Paulina Tamayo era su capacidad de resistir, de transformar la dificultad en melodía, y de creer que cada nota podía cambiar una vida. El destino, sin embargo, aún le tenía reservadas muchas pruebas. La fama estaba cerca, pero también el peso de ser un símbolo. Y nadie imaginaba que aquella niña pobre, de voz pura y mirada valiente, estaba a punto de convertirse en el alma musical de todo un país. Cuando Paulina Tamayo subía al escenario, el silencio se hacía. No porque el público no quisiera escuchar, sino porque nadie quería perderse ni una sola nota. En cada verso, en cada gesto, había verdad, sentimiento y una entrega que desbordaba los límites del arte. Así nació el respeto y la devoción de un país entero hacia la mujer que pronto sería conocida como la Grande del Ecuador. Su voz, mezcla de fuerza y ternura, revivió géneros que muchos consideraban olvidados: el pasillo, el albazo, el sanjuanito, el pasacalle. Paulina no solo los interpretaba, los elevaba a la categoría de identidad nacional. Con su estilo inconfundible, logró que generaciones enteras se reencontraran con la esencia de su patria. En los años 90, su carrera alcanzó su punto más alto. Canciones como El Puñal, La Cosecha, Te quiero Ecuador, Cuando me falte tu amor y Soy ecuatoriana se convirtieron en himnos populares. Cada letra hablaba del amor, del orgullo, del dolor y de la esperanza de un pueblo que se reconocía en sus palabras. Sus discos comenzaron a venderse en toda América Latina. Actuó en teatros emblemáticos: el Teatro Nacional Sucre, el Coliseo Rumiñahui, el Teatro de Bellas Artes de Bogotá y escenarios de Nueva York y Madrid, donde los migrantes ecuatorianos la recibieron con lágrimas de emoción. La prensa la describía como una voz que nace de la tierra y llega al cielo. No importaba si cantaba ante 10,000 personas o frente a un grupo de campesinos. Paulina daba siempre el alma. Su talento no tardó en ser reconocido oficialmente. Recibió los más altos honores de su país: Premio Nacional a la Trayectoria Artística, 1998. Medalla al Mérito Cultural, 2005. Orden Benjamín Carrión al Mérito Artístico, 2017. Reconocimiento del Congreso Nacional del Ecuador por su aporte a la identidad cultural, 2019. Pero los premios, decía ella, no son medallas de oro, son abrazos del pueblo. Nunca permitió que el éxito la alejara de sus raíces. Vivía con sencillez, visitaba escuelas rurales, daba talleres gratuitos a jóvenes cantantes y siempre repetía: si no enseñas lo que sabes, la música se muere contigo. En televisión, era una presencia constante. Participó en programas de homenaje, conciertos patrióticos y festivales internacionales, donde siempre llevaba la bandera de su país sobre los hombros. A menudo, los medios la llamaban la embajadora del alma ecuatoriana. Su estilo también marcó una revolución estética. Mientras otras artistas se dejaban guiar por la moda internacional, Paulina se mantenía fiel a su esencia. Trajes típicos, bordados a mano, colores vivos. Cada presentación era una declaración de orgullo nacional. En el año 2003, alcanzó un hito inesperado: disco de oro por ventas en América Latina. Fue la primera artista ecuatoriana de música tradicional en lograrlo. Ese mismo año realizó una gira por Estados Unidos, donde miles de compatriotas la recibieron entre aplausos y lágrimas. En cada ciudad, ella pronunciaba las mismas palabras antes de cantar: no me olviden, porque mientras ustedes me recuerden, yo seguiré viva. Esa frase, pronunciada con humildad, se transformó con el tiempo en profecía. Sin saberlo, Paulina estaba escribiendo su propio destino, preparando el terreno para aquel misterio que el país viviría años después. En la cima de su carrera, no solo era una cantante, era una maestra, una voz del alma colectiva, una bandera que respiraba. Su música sonaba en los hogares, en las fiestas, en las escuelas y en los corazones. Y aunque nadie lo imaginaba,
El mayor capítulo de su historia aún estaba por escribirse. El capítulo de su partida y de su renacimiento. El amanecer del 21 de octubre de 2025 fue distinto. Quito se despertó envuelto en un silencio que dolía. Las radios interrumpieron su programación habitual. Los presentadores temblaban al pronunciar las palabras que nadie quería escuchar. Ha muerto Paulina Tamayo, la grande del Ecuador. En cuestión de minutos, la noticia recorrió el país como un relámpago. En las calles, los comercios bajaron sus cortinas. En las escuelas, los profesores detuvieron las clases para rendirle un minuto de silencio. El Ecuador entero parecía haber perdido algo más que una artista. Había perdido una parte de sí mismo. Las imágenes comenzaron a llenar los noticieros. Flores, velas, retratos, lágrimas. La gente llegaba en silencio al Teatro Nacional Sucre, el mismo escenario donde tantas veces Paulina había emocionado a miles de almas con su voz. Ese día, su cuerpo reposaba en un féretro cubierto con la bandera de su país. Afuera, una multitud interminable esperaba poder despedirse. Mujeres, hombres, niños y ancianos cantaban sus canciones entre sollozos. Era una escena imposible de olvidar. Las notas de Te quiero Ecuador se alzaban entre los murmullos, mezcladas con el sonido de las campanas que anunciaban el adiós. En las paredes del teatro colgaban pancartas con frases simples, pero cargadas de amor. Gracias por tanto, Paulina. Tu voz no morirá jamás. Entre los presentes se encontraban colegas de toda una vida. Margarita Lazo, Segundo Rosero, Juan Fernando Velasco, Silvana Ibarra. Todos coincidían en algo. No se había ido una artista, se había ido una parte del alma del país. Muchos no podían contener el llanto. Algunos se arrodillaban, otros levantaban fotografías y flores blancas al cielo, como si buscaran despedirla una vez más. Durante la ceremonia, una mujer mayor, una de sus antiguas alumnas, se acercó al micrófono con voz quebrada. Maestra, usted me enseñó que cantar era rezar, y hoy todo Ecuador reza por usted. El silencio posterior fue sobrecogedor. Las cámaras captaron lágrimas incluso en los ojos de los guardias que custodiaban el féretro. Esa noche, el gobierno decretó 3 días de duelo nacional. Las emisoras transmitieron sus canciones sin pausa. Las redes sociales se transformaron en un altar digital lleno de mensajes, fotografías y recuerdos. En cada casa, su rostro aparecía en una vela encendida. Sin embargo, algo comenzó a llamar la atención de todos. En medio de tanta tristeza, empezaron a circular testimonios que desafiaban lo imposible. Personas que afirmaban haber sentido una presencia, una energía, una voz imposible de explicar. Algunos decían que habían soñado con ella la noche anterior. Otros juraban haberla visto cerca del teatro. Mosia, sonriendo, vestida de blanco. Las cámaras captaron luces extrañas en el cielo de Quito durante el velorio. Los locutores las mencionaban como reflejos, pero para muchos fue una señal. ¿Era acaso una coincidencia? ¿O el anuncio de que Paulina Tamayo no se había ido del todo? Mientras su féretro era trasladado al cementerio de El Batán, el pueblo la acompañaba cantando. Nadie lloraba solo. Cada lágrima era una promesa. No te olvidaremos. Nunca. Cuando el ataúd descendió, un murmullo recorrió a la multitud. No era un grito, era un suspiro colectivo, casi una plegaria. Porque en el fondo, nadie quería creer que todo había terminado. El cuerpo descansaba, sí, pero el alma de Paulina seguía presente. Y aunque los periódicos cerraron sus titulares con la palabra muerte, algo dentro de millones de ecuatorianos se resistía a aceptar esa verdad. Había comenzado a gestarse un misterio, una duda, una esperanza. ¿Y si realmente no había muerto? ¿Y si, de alguna manera, la vida le había dado una segunda oportunidad? Esa pregunta, repetida en los hogares, en los templos y en las calles, fue el inicio de algo que nadie imaginó. El anuncio de un milagro. El tiempo pasó, y aunque las portadas de los periódicos seguían recordando el 21 de octubre de 2025 como el día en que el Ecuador perdió a su gran voz, la realidad fue muy distinta. Paulina Tamayo nunca desapareció.
Su presencia no se mide en días ni en fechas, sino en ecos, en emociones, en recuerdos que se niegan a morir. Hoy basta con recorrer cualquier rincón del país para entenderlo. En las grandes avenidas de Quito, en los altavoces de los autobuses que cruzan Guayaquil, en los patios de las escuelas, en las ferias de los pueblos andinos o en las radios de las casas más humildes, su voz sigue sonando. Desde las ventanas de los edificios modernos hasta las cocinas de los barrios rurales, la música de Paulina Tamayo continúa viva, acompañando a las familias ecuatorianas en sus días alegres y en sus noches de nostalgia. Su voz se ha convertido en parte del paisaje sonoro del país. No importa la generación ni el lugar. En cada esquina hay alguien que la recuerda, que canta uno de sus pasillos o que pronuncia su nombre con respeto. En los mercados populares, los vendedores tararean "Te quiero Ecuador" mientras acomodan las frutas. En las radios de los taxis suenan sus melodías más románticas. En las fiestas tradicionales, sus letras son las primeras en abrir el baile. Eso es lo que significa vivir más allá de la muerte. Paulina Tamayo no está físicamente, pero sigue presente en cada canción que nos acompaña sin darnos cuenta. Su legado se ha vuelto una costumbre, una compañía constante. Ya no pertenece solo a una época, sino a todas. Los niños la descubren en videos antiguos y se sorprenden por la fuerza de su interpretación. Los adultos, que crecieron escuchándola, la sienten parte de su historia personal. Los mayores, en cambio, pronuncian su nombre con ternura, sabiendo que su voz es una herencia que jamás se apagará. Esa es la verdadera forma de inmortalidad. No la que se escribe en monumentos, sino la que vive en la memoria colectiva. Paulina Tamayo sigue viva porque su música nunca dejó de hablarnos. Ella está en los aplausos de cada concierto, en la radio que suena al amanecer, en las manos que se levantan cuando suena un pasillo y todos comienzan a cantar. Y si hoy alguien dice que Paulina Tamayo murió, el Ecuador responde con certeza: no, ella vive. Vive en nuestras voces, en nuestras calles, en nuestro corazón. Así, sin milagros ni leyendas, la verdad se impone. Paulina Tamayo vive porque su arte sigue respirando entre nosotros. No hay silencio que pueda borrar su melodía. Mientras exista un ecuatoriano que cante con orgullo su nombre, Paulina Tamayo seguirá viva, eternamente. Hablar de Paulina Tamayo es hablar de la esencia misma del Ecuador. Su nombre ya no pertenece solo a la historia de la música, pertenece al alma colectiva de un país que la hizo suya para siempre. Aunque el calendario marque el día en que se apagó su voz física, el tiempo se niega a aceptarlo. Porque Paulina no se fue. Sigue entre nosotros, flotando en el aire de Quito, en el eco de las montañas de los Andes, en cada sonrisa que nace cuando suena una de sus canciones. Su vida fue una batalla constante contra el olvido, contra la indiferencia y contra la idea de que la música tradicional debía quedar en el pasado. Desde sus primeros años, ella comprendió que su misión no era seguir modas, sino preservar raíces. Cada pasillo que interpretó, cada albazo que cantó, fue una declaración de amor a su tierra. Y en esa fidelidad al origen encontró la eternidad. Hoy su voz es más que un recuerdo. Es una presencia. Es el sonido que acompaña a los campesinos en sus jornadas, a los estudiantes que descubren su obra, a la abuela. Es madres que tararean sus letras mientras cocinan, y a los abuelos que, con los ojos húmedos, dicen: esta mujer le cantó al corazón del Ecuador. Esa es la verdadera inmortalidad. No está hecha de monumentos ni de homenajes oficiales, sino del afecto que permanece, del sentimiento que renace cada vez que alguien pronuncia su nombre. Paulina Tamayo vive porque su arte no conoce fronteras. Vive en los discos antiguos que aún giran en los tocadiscos, en los festivales donde jóvenes intérpretes versionan sus temas, en las voces que imitan su estilo, intentando capturar ese misterio que solo ella dominaba: cantar con el alma. Muchos artistas logran fama, pocos alcanzan eternidad. Paulina pertenece a esos pocos elegidos que, sin buscarlo, se convierten en símbolo. Su legado no se mide en cifras ni en premios, aunque los tuvo todos, sino en la huella emocional que dejó en millones de personas. Cuando alguien escucha "Te quiero Ecuador" o "Soy ecuatoriana",
no solo escucha una melodía. Escucha la identidad de un país entero latiendo en un mismo compás, y esa identidad fue el regalo más grande que ella nos dejó. En sus últimos años, Paulina hablaba de la música como de una promesa. Decía que mientras exista una voz dispuesta a cantar con verdad, la cultura nunca morirá. Hoy esa promesa se cumple. Cada nueva generación que la descubre se convierte en testigo de que la muerte no pudo con ella, porque su alma se quedó grabada en cada nota, en cada aplauso, en cada corazón que aún vibra al recordarla. Hay algo profundamente espiritual en su legado. No se trata solo de canciones, sino de una manera de entender la vida, con gratitud, con entrega, con amor por lo que somos. Paulina transformó la nostalgia en fuerza, el dolor en esperanza, la voz en destino. Por eso su partida no fue un final, sino un comienzo, el de una nueva forma de presencia, invisible pero eterna. Su música sigue viajando por los valles y las costas, cruzando mares, abrazando a los ecuatorianos que viven lejos y que, al escucharla, sienten que regresan a casa. En ese instante, la distancia desaparece y Paulina vuelve a cantar, viva, luminosa, invencible. Entre sus obras más recordadas se encuentran El puñal, Te quiero Ecuador, Cuando me falte tu amor, La cosecha, Soy ecuatoriana y canto a mi patria. Cada una de ellas es un pedazo de historia, un fragmento de eternidad. Son canciones que ya no pertenecen a un tiempo, sino a todos los tiempos. Por eso, mientras haya una radio encendida, una voz que las entone, una lágrima que caiga al escucharlas, Paulina Tamayo seguirá viva. No hay silencio que pueda apagar su eco. Su nombre está escrito en la memoria de un pueblo que no olvida, en los corazones de quienes la amaron. Su voz no se detiene. Sigue caminando, sigue respirando. Y cada vez que alguien enciende una canción suya, la vida vuelve a empezar. Gracias, Paulina, por recordarnos que el arte verdadero nunca muere, que la música puede vencer al tiempo y que un país entero puede encontrar esperanza en una sola voz. Porque mientras el Ecuador siga cantando contigo, tú seguirás viva eternamente. Paulina Tamayo no fue solo una cantante, fue el pulso de un país entero. Su voz cruzó generaciones, unió corazones y convirtió la música en un puente entre el pasado y el presente. Aunque los titulares hablaron de su muerte, la verdad es que Paulina Tamayo no ha muerto, porque no se puede enterrar lo que se ha vuelto alma, ni silenciar lo que se ha vuelto pueblo. Hoy, donde quiera que vayamos, allí está ella. En el eco de una radio que suena en una casa del campo, en el murmullo de una canción que acompaña la vida de la ciudad, en los taxis, en las ferias, en las voces de quienes aún cantan sus letras con orgullo. Paulina no se fue. Se multiplicó en nosotros. Vive en cada acorde que nos emociona, en cada sonrisa que provoca un recuerdo, en cada lágrima que nos devuelve la certeza de que su arte era y seguirá siendo una forma de eternidad. Ella le enseñó al Ecuador a reconocerse, a no olvidar su esencia, a entender que las raíces también pueden cantar. Su nombre es más que una memoria, es una promesa de amor, de identidad y de vida. Hoy, mientras el tiempo sigue su curso, Paulina Tamayo sigue acompañándonos, invisible pero presente, como una melodía que nunca termina. Su voz es el suspiro del Ecuador entero, una voz que no pertenece al pasado, sino al presente de cada uno de nosotros. ¿Y tú? Que has llegado hasta aquí, te invito a pensar y a sentir. ¿Crees que Paulina Tamayo realmente murió? ¿O que sigue viva entre nosotros? Déjalo en los comentarios y cuéntanos también, ¿cuál es la canción suya que más te emociona? La que guardas en tu corazón. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este homenaje. Porque mientras su música siga sonando, Paulina Tamayo seguirá viviendo, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora